opiniones. 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y es el momento para nuestro espacio Opiniones. Hoy las opiniones serán en torno al tema de la transparencia en las instituciones del Estado. Estoy seguro que usted habrá ya tenido conocimiento que empiezan a salir informes, auditorías sobre cómo se han manejado o se manejan ciertas áreas de las instituciones del Estado, particularmente los fondos. Hablamos de un nuevo presupuesto para 2010, de qué contiene, de cuánto se va a gastar, pero muchas veces poco se habla de cómo se hace para que ese gasto sea realmente eficiente. Ahí es donde entran los auditores. Y precisamente desde la voz de los auditores es nuestra conversación de esta mañana en cómo evaluar esta transparencia que se necesita en las instituciones del Estado para el manejo de estos recursos que al final de cuentas son de usted como contribuyente. Con nosotros la presidenta honoraria del Instituto de Auditoría Interna de El Salvador, Mayra Andrade de Munguía. Gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenida, un gracias. gusto tenerla en nuestro programa. Bueno, gracias, es un gusto también para mí poder compartir algunas opiniones con ustedes y con la población en general. Esto de las auditorías cobra relevancia cuando se hace acusaciones. Mire, aquí la auditoría dice que esto se ha perdido, que esto no se ha usado bien. ¿Cuál es la apreciación que tienen del uso de este recurso de auditoría en nuestro país? Sí, el rol de la auditoría interna es un mecanismo precisamente para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas de los funcionarios de las entidades públicas. Lo que sucede en nuestro país es que, si bien es cierto, hay unas normas de auditoría gubernamental, no hay no es el marco internacional, las mejores prácticas que piden que se garantice la objetividad y la independencia en las auditorías. El auditor interno está llamado a verificar el cumplimiento de los objetivos, de la gestión, del control de los sistemas de riesgo de gobierno, pero esto se puede lograr siempre que este auditor aplique un marco para la práctica profesional, el cual existe y es emitido por el Instituto de Auditoría Interna Global de los Estados Unidos, el cual tiene presencia en todos los países del mundo. Es decir, de que la labor del auditor interno es clave para la transparencia. Si alguien está pensando en transparencia y olvida el rol de la auditoría interna y esa auditoría interna no tiene el lugar que corresponde y no hace su trabajo conforme a este marco, pues difícilmente vamos a poder pretender lograr esos propósitos. Y hasta ahora nadie habla de eso, es decir, no se menciona el tema de auditorías, sino de información, de acceso a la información, de transparentar gastos hacia la población, pero el auditor entonces juega un papel totalmente importante. Relevante. Lo que sucede es, digamos que hay varios temas acá. El auditor interno dentro del marco internacional, además de las normas de auditoría, de los consejos para la práctica y muchas guías, también responde a un código de ética. Dentro de ese código de ética la confidencialidad, y si nos vamos a la legislación nacional también habla de la confidencialidad que el auditor debe tener sobre toda la información que maneja en cada institución. No obstante eso, hay muchos países que han avanzado en donde los informes de auditoría son publicados. En algunos sitios inclusive se puede ver las auditorías que están en proceso, que no es el caso nuestro. Al margen de eso, si cualquier entidad del gobierno fortaleciera, diera su lugar, exigiera al auditor interno que aplique ese marco para la práctica, que implemente las mejores prácticas y que le informe sin ninguna limitación cómo está esa entidad, sea en materia de presupuesto, sea en materia de gestión. El control interno es bien amplio. ¿Es pero independiente el trabajo del auditor, o debería serlo, totalmente independiente a la política, al manejo de la institución, y debe dar un reporte? ¿Eso no funciona así en nuestro país? No necesariamente al 100%, y hay diversidad de cosas. El auditor interno, de acuerdo inclusive a las normas vigentes, a las normas emitidas por la Corte de Cuentas y a la misma ley, el auditor interno depende de la máxima autoridad y debe reportar a esta. ¿Qué sucede en la práctica? Muchas veces, por satisfacer un requerimiento de la Corte, el nombramiento formal es de la máxima autoridad, pero no necesariamente está reportando a esa y no necesariamente tiene como los mecanismos que faciliten hacer su labor y reportar como corresponde. ¿Por qué? En algunos casos el auditor se ve amenazado, si reporta algo puede perder su empleo, hay casos que han perdido hasta la vida, hay diversidad de casos. Entonces, ¿qué pasa con el auditor interno? Muchos se han atrevido a hacer su labor y han sido despedidos sin que pase nada.
Obviamente acá hay muchas variables, el auditor también tiene su familia y ante poner en riesgo su vida y otras cosas, pues prefiere perder su empleo y quedarse allí. Y hay otros muchos casos, en algunos, si hay amenazas, pues mejor se queda calladito, no hace nada. Y hay casos, y no solo a nivel nacional, a nivel de las grandes corporaciones en donde ha habido corrupción, y no solo en el sector público, me refiero al sector privado. Hay un caso bien reconocido, Gorcon, en donde la auditora interna, Cynthia Cooper, había ya identificado y señalado todos los riesgos y todos los problemas que había, y fue despedida. Después salió el evento a la luz pública, después ella ahora es reconocida mundialmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El auditor interno tiene una labor sumamente relevante y no se habla de cuál es el rol. Y el problema fundamental es que si el que está a la cabeza no entiende el rol de la auditoría, porque de momento los auditores nos dicen, estoy hablando en representación de los auditores internos como gremial, como instituto, yo entiendo el rol porque yo conozco el marco, pero lo conoce el titular, lo conoce la máxima autoridad, saben cómo es. ¿Son eso. manipulados en muchos de los casos, entonces? ¿O forzados a...? Yo no le podría... Sí, podría ser en algunos casos que el mismo titular no tenga la claridad de cuál es el rol del auditor interno. Puede ser en otros casos que sí haya una limitación a su trabajo, puede haber otros casos en que el auditor mismo no conoce el marco para la práctica profesional, puede haber una diversidad de casos. En general, pensaría yo que el auditor interno quiere hacer su papel, pero obviamente para hacer su papel necesita un respaldo, necesita los mecanismos que le permitan hacer su trabajo con efectividad. Esto tiene que ver con su formación, tiene que ver con las herramientas que le den para hacer una auditoría. O sea, sabemos, por ejemplo, que hoy en día la dependencia tecnológica de las organizaciones. O sea, ¿cómo podemos pensar en un auditor que no tiene la tecnología suficiente para auditar o los recursos suficientes? O en una institución pública grande, si son 2 auditores y todo está en sistemas y no tiene los mecanismos, por decir algo. Entonces, ahí es como una clara evidencia. Si la entidad le provee las herramientas, le exige un marco profesional, le exige una actuación, creo que este es un momento oportuno para que cada titular como responsable de la entidad se apoye en el auditor interno y también le exija que aplique ese marco para la práctica. ¿Qué pasa en nuestras instituciones del Estado? ¿Están saliendo reportes, auditorías que reflejan faltantes o malos manejos o traslados de fondos, etcétera? ¿Cómo estamos funcionando en términos de esa auditoría, de entender cómo se manejan los fondos en estas instituciones del gobierno? Pues no se puede hablar en términos generales porque cada auditoría en particular tiene sus planes, ¿verdad? Tiene sus mecanismos. Los planes de auditoría inclusive son reportados a la Corte, los informes de auditoría de igual forma. Habría que ver en cada caso en particular si conocemos, digamos quizás por la relación entre auditores de situaciones que se dan, si hay ahí un tema de confidencialidad en la labor interna, digamos. Luego, más allá de eso, obviamente pueden haber otros mecanismos porque dependiendo de los resultados de las auditorías hay ciertas cosas que si ya son delitos o otro tipo de situaciones, pues se tienen que canalizar hacia las instancias correspondientes. ¿Es generalizada la corrupción o de qué estamos hablando? Porque uno de repente piensa, bueno, aquí se ha hecho tanto abuso, pero al final algunas auditorías incluso avalan ciertas cosas que no están bien, o es que los mismos procesos que tienen las instituciones para el manejo de los fondos impiden verlo con transparencia o llegar a pensar que se dan malos manejos cuando las instituciones se ven forzadas a hacer ciertos manejos porque necesitan darle continuidad al gasto. Sí, yo quiero quizás hacer una reflexión acá. Lo que hay como publicado, digamos, son los índices de corrupción, el barómetro de corrupción que es a nivel de percepciones y que realmente estamos muy mal.